que se pongan en pie en esta mañana. Solamente porque no nos podemos abrazar no quiere decir que no se pueda virar hacia atrás. Y saludan que sea lejito a la persona que tiene cerca. Aunque no nos podamos dar las manos, nos gozamos de estar aquí juntos y queremos compartir con ustedes este tiempo de alabanza. Empezamos leyendo una porción de la palabra, pero no la voy a leer ahora. La palabra dice en Romanos 5:20, donde sobreabundó el pecado, ahí también sobreabundó la gracia. Y en esta mañana cantamos y glorificamos el nombre de Jesús. Le damos gracias, valga la redundancia, por la gracia del Señor, por el amor y el sacrificio de Jesucristo. Y en esta mañana les suplicamos que cante con nosotros, que se una a la alabanza para agradar al Dios eterno. Cantamos, gracias sublimes. Puede aplaudir si quiere. Cantamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias. Gracias sublimes. Gracias sublimes. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Damos gracias a Dios en esta mañana por su obra transformadora en cada una de nuestras vidas. A Él le damos toda la gloria y la honra. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. A una voz en esta mañana vamos a cantar todos a Él que es digno de toda alabanza. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Él es digno. Gracias sublimes,
pregunta, ¿quiénes son estos locos que en medio de una pandemia tienen tanto interés por reunirse juntos? ¿Y por qué es ese deseo tan grande para que estas personas vengan aquí a la casa de Dios, además de todo lo que está pasando alrededor de ellos? Ellos no se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. Sí nos damos cuenta. Pero en el primer culto compartía este escrito de la Biblia y decía: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ni aún y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y dice después, más adelante: y caí yo con los 7 ancianos de rodillas, y gritábamos todos: digno es el Cordero, digno es el Cordero inmolado. La locura de nosotros no es por nosotros, no es por un acto, es porque venimos a adorar al Rey de Reyes, al digno de toda alabanza, a Jesucristo. En esta mañana, si tú estás aquí, estás alabando a Jesús, el que vino a morir por ti. En esta mañana, olvídate de lo que está pasando a tu alrededor. Olvídate de lo que está pasando allá afuera. Gracias a Dios nos libramos de un huracán, pero olvídate del COVID. En esta mañana, está presente aquí, en esta mañana, y alaba y glorifica el nombre de Cristo. Canta con nosotros una canción más. Así es, levantamos a ti, Señor, nuestras manos en adoración. Recibe toda gloria y toda honra. Hijo de Dios, solo tú eres digno. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas del lugar de tu presencia y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Recibe. Recibe toda la gloria, recibe
Señor, para decirte que creemos en ti, Señor. Creemos en tu poder, creemos en lo que harás en nuestra vida. Yo no sé, mi hermano, por qué situación estés pasando el día de hoy. Tú que estás ahí en tu casa, a lo mejor estás atribulado, afligido, pero el Señor tiene planes para ti, mi hermano. Levántate y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Gracias, Señor, gracias. ¿Cuántos pueden creerlo en esta mañana? En lo que Jesús hará en tu vida, en lo que Jesús está haciendo hoy en tu vida, mi hermano. Quiero que te quedes con estas palabras en tu mente, porque mientras el pastor esté predicando hoy, quiero que este coro venga a tu mente y le diga: Señor, yo creo en ti, Padre. Yo creo en lo que tú harás en mi vida. Yo creo en lo que tú estás haciendo en mi vida. Y aunque a veces, Señor, las cosas que veo no me agradan, aunque a veces no veo salida, yo sé que tu plan es perfecto y tu voluntad es perfecta, es agradable a mi vida, Señor. Por eso, quédate con eso en tu mente hoy. Creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí, aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea lo que a mí me gusta, pero será tu voluntad, Señor. Y es lo que todos nosotros deseamos en esta mañana: estar rodeados, Señor, de ti, estar en el centro de tu voluntad, Dios. Por eso vamos a decirle ahora sin música así: creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dilo con fe. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sí, Señor, te adoramos, te exaltamos en esta mañana y te rendimos a ti, Señor, toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla, mi Dios. Quédate con nosotros y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones hoy. Habla a nuestra mente, Señor, y transforma nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Y tu pueblo dice: amén. 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 Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Ok. Qué bueno estar aquí con ustedes. Algunos estuvieron en el primer servicio, otros no. Queremos saludar a algunas visitas que están con nosotros. Por aquí tenemos especialmente a Yuri y a Edgar. ¿Puede ser? Un aplauso para ellos. Amigos de Derby están aquí. Dios les bendiga mucho. Esperamos que pasen un buen tiempo aquí con nosotros, pero sobre todo que podamos compartir la palabra y podamos salir henchidos de aquí del Espíritu Santo. Por aquí tenemos una visita muy especial. Y es a nuestra hermana Raquel, la mamá de Milka, que se operó hace poco, pero está aquí, recién operada. Un aplauso para ella. Raquel, estuvimos orando por ti. Así que nos alegra muchísimo verte aquí
en el medio de la pandemia y del ciclón y operada, está aquí Raquel. ¿Qué les parece? Tremendo ejemplo. Así que le damos gracias a Dios por tu presencia aquí. Bien, Dios mediante estamos terminando, yo espero estar terminando ya la serie que hemos estado predicando por meses sobre la epístola de Santiago, el libro de Santiago. Y como hemos tenido algunas interrupciones, de hecho, las dos predicaciones anteriores no fueron sobre esta epístola, quiero recordar algunos puntos importantes del último mensaje que dimos sobre Santiago, para más o menos conectarnos y seguir hoy. Y habíamos visto en el último sermón sobre Santiago, habíamos hablado sobre la paciencia, se llamó el poder de la paciencia, se llamó el sermón. Y tuvo 4 puntos fundamentales. Número 1, habíamos visto que debemos esperar con paciencia la venida de Cristo. Así como los labradores esperan el fruto y la cosecha, nosotros como creyentes debemos esperar con paciencia la venida de Cristo. Porque óyame, si nosotros como creyentes dudáramos de que Cristo viene, ¿de qué sería nuestra fe? ¿De qué estamos hablando aquí? Y Santiago le dice bien claro a estos creyentes y nos los dice ahora 2000 años después: esperen con paciencia la venida de Cristo. Él viene, Él lo prometió y lo va a cumplir. Cuando Cristo prometió algo y no lo cumplió, a veces nos desesperamos. Paciencia, somos muy desesperados. El segundo punto es que debemos proclamar con paciencia el nombre del Señor. A veces nos desesperamos cuando vemos que predicamos el evangelio y aparentemente no surte efecto nada. ¿Cierto o falso? No, yo llevo 20 años predicándole a una tía abuela mía y no se convierte. Paciencia. El ejemplo que Santiago pone de paciencia en este caso para proclamar la palabra fueron los profetas del Antiguo Testamento. Óyeme, mira que esas personas tuvo que enfrentar situaciones difíciles. De hecho, muchas veces el propio pueblo de Dios los rechazó. Los líderes los rechazaban, los líderes políticos, los líderes religiosos, otras naciones. A muchos de ellos les costó la vida predicar el evangelio, dar el mensaje profético que Dios les mandó. Por eso, son un ejemplo tremendo para que nosotros tengamos paciencia a la hora de predicar la palabra. En tercer punto, Santiago nos dijo que debemos aguardar con paciencia las bendiciones de Dios. A veces queremos que las bendiciones vengan por paquete. Y a veces vienen por paquete. Pero a veces también vienen por paquete las complicaciones y los problemas. Y a veces nos desesperamos y no somos capaces de esperar la bendición en el momento preciso. Dios tiene un momento clave, un momento preciso para bendecirnos también. Y muchas veces nos impacientamos y alargamos esa bendición o simplemente nos la perdemos. Una de las cosas que yo le digo a las personas, a los miembros, siempre que usted pueda venir a la iglesia, venga. Si de verdad no puede venir, por supuesto, si está enfermo, está en alguna situación, por supuesto que es en su casa. Gracias a Dios podemos transmitir. Pero esta bendición de estar aquí juntos ahora, el que no está se la pierde. Por algún motivo. Es una bendición que te perdiste. Y a veces en la vida no aguardamos las bendiciones. Y el ejemplo que pone Santiago es el ejemplo de Job. Job fue un hombre que lo tuvo todo y de pronto cayó en una bancarrota de todo tipo. Física, espiritual, sentimental, económica. Lo tuvo todo, un hombre rico, perdió todas sus riquezas. Perdió toda su familia, los hijos murieron. Perdió la salud, cayó con una enfermedad mortal terrible. Y ese hombre supo esperar su bendición. Poco a poco luchando contra 3 amigos que vinieron a increparle, contra una esposa que le dijo maldice a Dios y muérete. Job esperó el momento preciso y dice la vida que su postrer estado fue mucho mejor que el anterior. Dios lo bendijo de una manera tremenda. Lo restauró. Aprendamos de Job a ser pacientes para esperar nuestra bendición. Y por último, el punto último que vimos el sermón pasado es que la paciencia perfecciona el carácter del cristiano. Santiago había puesto el ejemplo de cómo el creyente no debe caer en rutinarios juramentos para hacerse creer ante las personas. Nosotros tenemos que entender que como cristianos debemos practicar una vida tan íntegra que la gente sepa que cuando hablamos es verdad. No necesitamos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Usted que es buen cubano no ha escuchado esto. Oye, te juro por mi madre. ¿No ha escuchado eso nunca? Te lo juro por lo más sagrado de la vida.
Pues porque la persona generalmente no tiene mucha credibilidad y tiene que jurar por algo muy grande para que entonces le crean. Santiago estaba diciendo, no. El creyente no necesita jurar por nada. El creyente necesita decir sí, sí o no, no. Y tenemos que entender esto. Debemos ser veraces y el mundo debe conocernos por ser veraces siempre. Así que la paciencia nos hace mejores creyentes y perfecciona nuestro carácter cristiano. Lanzo esta pregunta. ¿Seremos mejores siendo pacientes o no? Es lo que Santiago resume en este último punto. Pues bien, hoy vamos a continuar y ya casi terminando, casi en la epístola a Santiago, capítulo 5, vamos a estar hablando hoy de un tema bien interesante, bien actual y a su vez bien delicado. Un tema bien delicado. ¿Quién no se ha enfermado alguna vez? Si usted va a nuestro chat en la iglesia, va a encontrar una larga lista de enfermos. Hemos visto grandes milagros orar. Hemos visto cómo el Señor ha sanado a muchos de esos enfermos. Hemos visto cómo todavía hay algunos enfermos que permanecen en la lista y se están recuperando. Pero también hemos visto que algunos quizás han muerto y que otros que aparentemente habían avanzado retrocedieron en su tratamiento quizás, en su enfermedad. Esto es un poco complejo analizarlo, pero a la luz de la Biblia, qué bueno es que podamos salir de aquí con enseñanzas referentes a la sanidad de los creyentes. Yo estoy seguro que todos los enfermos anhelan tremendamente sanarse, es lo natural. Es lo natural. Y hoy quiero hacer algunas preguntas que van a tener respuestas. ¿Contestará Dios nuestras súplicas? ¿Sanarán todos los enfermos por los que pedimos? ¿Cómo debemos orar por los enfermos? ¿Escucha Dios todas nuestras oraciones? ¿Podemos confiar en la sanidad de todos aquellos por los que oramos? Estas y otras preguntas van a ser contestadas hoy, esperemos, a través del sermón. Y he titulado este mensaje, Implorando sanidad a Dios. Implorando. En el español la palabra implorar significa suplicar. Muchas veces cuando de pronto ha pasado algo en una pareja, vamos a ser románticos. Ahora aquí tenemos una pareja que ya se entregaron sus anillos. Esto fue súper romántico. La foto, si no la ha visto, búsquela en las redes sociales, espectacular, y ya se arrodilló, qué romántico, se arrodilló, no importa, a lo mejor tenía un problema en la rodilla, pero no importa, se arrodilló, porque tenía que lucir romántico, le suplicó a su amada que aceptara el anillo, suplicar implica rogar. Cuando nosotros imploramos sanidad a Dios, no cabe aquí exigir sanidad a Dios. No cabe aquí reclamarle sanidad a Dios. Estamos implorando su misericordia, su sanidad. Y debemos partir de este punto interesante. Yo los invito a que busquemos en nuestras Biblias Santiago 5, versículos del 13 al 18. Santiago 5, del 13 al 18. Este pasaje va a tocar este tema, la oración de sanidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué grandes verdades debemos aprender en medio de esta pandemia donde todos temen enfermarse? Donde usted ahora mismo le pica un ojo y ya cree que es el COVID-19. Es increíble. Ya usted tiene miedo de coger el COVID-19 hasta arriba de una mata de mango. Usted tiene, la gente está en un pánico total. Donde quieras, COVID. El otro día estaba acostando a mi hijo Kevin y vamos a orar. Le dije, papo, ¿sobre qué quiero decir? Papá, tengo una petición especial. ¿Qué? Yo voy a orar al Señor para que no surja el COVID-20. Dile, ¿pero por qué? Dice, papá, si el COVID-19 ya nos echó a perder las vacaciones del 2020, si sale el COVID-20 nos va a echar a perder las vacaciones del 2021. Digo, bueno, buena deducción. Vamos a orar para que no surja el COVID-20, pero también, papá, vamos a orar para que el Señor ponga su mano sobre esta pandemia y todo desaparezca. Eso es lo que queremos todos. Y en medio de esto vamos a ver qué nos dice Santiago. Dice Santiago 5, del 13 al 18, nueva versión internacional. ¿Está afligido
alguno entre ustedes que ore? ¿Está alguno de buen ánimo que cante alabanzas? ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Y aquí terminamos este pasaje que vamos a analizar hoy. Ojo con esto. Debemos entender, hermanos, que si usted de pronto echa un vistazo a este pasaje y dice, wow, esto es más fácil de lo que yo pensaba. Si alguien está enfermo, se llama a los ancianos de la iglesia, ellos oran por esa persona, el hombre se va a curar, ahí lo dice. Incluso si tiene algunos pecados, se le perdonan los pecados y todo va a ser paz y felicidad. Pues déjeme decirle que eso no es lo que dice ese pasaje. Vamos a profundizar en él, pero antes de sumergirnos en este pasaje, vamos a ver algunos aspectos doctrinales referentes a la sanidad de Dios. Uno no puede crear una doctrina con un pasaje o con un versículo. Tenemos que buscar varios elementos. ¿Qué dice la Biblia sobre la fe? No puedo ampararme de un versículo solo para yo dar una teología, crear una teología sobre la fe. Tengo que ver todos los versículos de la fe de la Biblia para entonces armar esa teología, porque la palabra de Dios no puede contradecirse. La palabra de Dios es verdad 100% y Dios no es hombre para que esté mintiendo. Quizás a veces nosotros entendemos mal algunos pasajes. Por tanto, yo los invito a que recapitulemos algunos aspectos doctrinales referentes a la sanidad divina antes de meditar en este pasaje. El primero de estos aspectos es partir del punto que toda enfermedad es de modo general consecuencia del pecado del hombre. ¿Estamos claros de ahí? Dios creó a Adán y Eva sanos y salvos, sin pecado, perfectamente en un mundo donde no había muerte, no había dolor, no había guerra, no había enfermedad. Partimos de ahí. Esto significa que entonces cualquier destello de enfermedad, desde un catarro más pequeño hasta la más terrible de las pandemias, son resultados de la caída y la desobediencia del hombre. Así de sencillo. También podemos ver que a veces las enfermedades son resultados directos de un pecado específico de alguna persona. En las iglesias actuales no les gusta mucho hablar sobre este tema. Generalmente casi siempre dicen, no todas las enfermedades son pecados, es por un pecado. Es cierto, pero también es bueno dejar claro que hay enfermedades que experimentamos en nuestras congregaciones y en el mundo debido a pecados de las personas. ¿Lo creen o no? Es lo que dice la Biblia. Si usted busca la epístola a los Corintios, Pablo le dice a los miembros de la iglesia de Corintios lo siguiente: por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Resulta ser que la iglesia de Corintios era una iglesia complicada, una iglesia llena de pecados, pero pecados grandes. Y uno de esos pecados era que estaban tomando la cena del Señor. A veces tomamos la cena y no le damos importancia a las cosas. Tomando la cena y no pasa nada. Analicémonos antes de tomar la cena, porque podemos estar tomando indignamente la cena del Señor. Y eso trajo precisamente que muchos de los miembros de esta iglesia enfermaran y algunos hasta murieron como consecuencia de tomar indignamente la cena del Señor. Simplemente estaban practicando un pecado oculto que no habían confesado y asimismo seguían su vida dentro de la iglesia. Tenemos que entender que a veces la enfermedad es resultado de un pecado específico, como también no todas las enfermedades son resultado de un pecado, y eso está claro. Usted cuando estudia la vida del mismo Job se da cuenta de que él sufrió una terrible enfermedad no producto de un pecado. El propio Pablo dice la Biblia que oró 3 veces al Señor y Dios no quiso sanarlo. Eso no fue producto de un pecado tampoco, el aguijón en la carne. ¿Se acuerdan el famoso ciego que Cristo sanó en Jerusalén, que después lo mandó a lavarse?
Cuando él empezó a pedir misericordia y los discípulos lo escucharon, ¿qué le preguntaron a Cristo? Señor, ¿y este hombre, de quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que naciera ciego. ¿Y qué le dijo Cristo? Ni él ni su padre. Esto sucede para que el nombre de Dios se glorifique, el poder de Dios se glorifique. Y ahí lo sanó y se glorificó el nombre de Dios. Qué ejemplo tremendo. Epafrodito, uno de los grandes colaboradores de Pablo en las misiones, dice la Biblia que estuvo gravemente enfermo y el propio Pablo describe que su enfermedad se debió a un trabajo excesivo en las labores de evangelismo. Él estaba enfrascado completamente en la obra del Señor y de pronto cayó mortalmente enfermo. Sobrevivió por la misericordia de Dios, pero estuvo muy grave, a punto de morir por servir a Dios. A veces las enfermedades son producto de actividad satánica y no queremos entenderlo. Tratamos muchas veces de darle una explicación científica a comportamientos a veces humanos inexplicables. Hay veces que el mundo espiritual y el mundo físico es difícil de identificarlo. Pero en la Biblia hay pasajes claros donde hubo casos de personas que tenían enfermedades debido a un demonio. Un ejemplo claro fue cuando Cristo bajó del monte de la transfiguración, se encontró al pie de la montaña a varios de sus discípulos intentando exorcizar a un muchacho. El padre estaba atacado en llanto buscando qué hacer porque dice que el demonio lo zarandeaba y ese demonio era sordo y mudo. Lo dice la Biblia. También es bueno entender que fue el propio Satanás quien llenó de úlceras a Job. Dice la Biblia eso. Y un demonio mantuvo encorvada a una mujer por 18 años. Lo dice la Biblia. Un demonio la mantuvo encorvada, jorobada, por 18 años hasta que Cristo la sanó. Por lo tanto, algunas enfermedades pueden ser consecuencias de la actividad satánica. Es bueno entender también que toda sanidad proviene de Dios. Escuche esto. Usted a lo mejor cree que a usted le duele la cabeza ahora y se le quitó el dolor de cabeza porque se tomó una aspirina o un Tylenol. Y a las 2 horas me acosté y amanecí como nuevo. Wow, ¿quién te quitó el dolor de cabeza? El Tylenol. Sin embargo, otra vez te duele la cabeza, tomas el mismo Tylenol, te acuestas en la misma cama y te levantas con más dolor de la cabeza. ¿Cierto o falso? Dios utiliza muchas vías, hermano, para dar sanidad. A veces el propio organismo, el propio cuerpo humano es lo más tremendo que Dios creó. Los científicos de cada vez se quedan con la boca abierta viendo las propiedades, las cosas, las características del cuerpo humano. Ustedes saben que muchas de las enfermedades del propio cuerpo humano las ataca y las vence. ¿Sabía eso? El propio organismo tiene a veces sistemas de defensa que logra acribillar alguna enfermedad por sí solo. Dios ha permitido que muchas de esas enfermedades el mismo cuerpo las elimine. Por otra parte, Dios también ha permitido que los médicos, que la medicina, que los cirujanos intervengan, que la ciencia para sanidad de las personas. Si nos damos cuenta, el propio Pablo le mandó a decir a Timoteo en una de las cartas, mira, no tomes nada más agua, tienes un problema estomacal muy grande, toma también vino, el vino medicinalmente, ¿no? No que te emborraches con vino para que se te quite el problema de estómago. Y Timoteo tomó esa información, ese consejo que Pablo le dio. El propio Pablo se hacía acompañar en muchos de sus viajes misioneros por un médico, Lucas, y destacaba que era el médico amado. ¿Por qué? Porque estoy seguro que Lucas muchas veces fungió como médico del propio Pablo. Cristo reconoció que los enfermos necesitan un médico en una de sus predicaciones. Lo cierto es que Dios utiliza también la medicina, los médicos, los doctores, los cirujanos, la ciencia para sanar. Y por último, también Dios puede hacerlo de manera sobrenatural. ¿Cuántos pasajes hemos visto en la Biblia de ciegos que vieron, que recuperaron la visión, de paralíticos que caminaron, de muertos que resucitaron y de enfermos que fueron sanados al momento que Cristo les dio la orden? Nosotros, como cristianos, tenemos que entender que el Señor usa todas estas vías, pero absolutamente toda sanidad, por cualquier vía que sea, proviene de Dios.
un famoso cirujano francés, dijo lo siguiente: el cirujano limpia y venda la herida, pero Dios es quien la sana. Y esto es algo que debemos tener bien claro. Además, la sanidad no siempre es la voluntad de Dios. Y ojo con esto. Tenemos que entender que muchas veces, aun cuando pidamos por sanidad, por algún motivo, Dios no va a realizar esa sanidad. Pablo dejó a Trófimo, uno de sus colaboradores. Oye, tremendos nombrecitos les he dado hoy: Epafrodito, Trófimo, para cuando tengan hijos. Johnny, Trofimito luciría muy bien, o Epafrodito, no hay que ni que chiquear Epafrodito ya. Lo cierto es que Trófimo era un colaborador de Pablo, y dice, Pablo quería llevárselo en uno de sus viajes y no pudo porque se quedó enfermo, y Pablo tuvo que dejarlo en la ciudad de Mileto. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es esto? Si supuestamente Pablo quería usarlo en su obra, ¿por qué motivo Dios no sanó a ese hombre? Era para un bien. Además, Pablo, un hombre que había sanado tantas personas, que había resucitado muertos, ¿por qué no oró por ese hombre para que se sanara? Simplemente Dios tenía otros planes. Así de sencillo. El Señor, de hecho, le dijo a Pablo, después que Pablo le pidió 3 veces por un aguijón en la carne, por un padecimiento que estaba teniendo, Dios le dijo, bástate mi gracia, y no lo sanó. El propio profeta Eliseo, el más poderoso de los profetas del Antiguo Testamento, murió de una enfermedad. Y en esencia, hermanos, tenemos que entender que desde el punto de vista lógico, real, práctico, si cada vez que uno se enfermara, orar por esas personas siempre diera resultados, aquí nadie se muriera prácticamente. ¿Se ha puesto a pensar? Wow, si lo que nosotros leímos hoy significa que cada vez que alguien se va a enfermar, los ancianos van a venir, van a orar por él y se va a sanar, ¿para qué va a pagar el seguro médico? Para que ahórreselo. Pero eso no es lo que dice este pasaje. Santiago no nos está dando aquí una fórmula mágica que debemos usar para que rápidamente termine la enfermedad. Hermanos, Dios no ha prometido sanidad en todos los casos. La sanidad es un acto de misericordia divino, por lo que no podemos exigir sanidad por ello. Por eso partimos el título de este sermón. Y por último, el no ser sanado de una enfermedad no implica necesariamente falta de fe. Muchos de los predicadores ahora muy famosos que salen por el televisor, incluso de muchas mega iglesias, muchos que se llaman profetas, etcétera, 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 cuando supuestamente sus cultos de milagros, hay personas que no se sanen rápidamente, que dicen, tú no estás sanado por falta de fe. Y es la manera que tienen de acribillar al pobre hombre que se quedó ahí en el público esperando un milagro. Yo conocí un caso, lo conté en el primer servicio, de una muchacha que su papá es líder de una de estas mega iglesias. Él un día habló conmigo muy triste porque la niña nació con una enfermedad tremenda. Y cada vez dice, yo he asistido, pastor, a cientos de cruzadas de sanidad en mi iglesia y nunca mi hija ha podido ser sanada. Y esto me duele porque todos los pastores le han dicho a mi hija que es por culpa de ella misma que no tiene fe. Qué terrible situación, qué mentira de Satanás. No todas las personas que no son sanadas es por falta de fe. No, hay veces que usted tiene fe, pero por algún motivo Dios no realiza la sanidad. Por tanto, tenemos que ver qué en realidad nos está diciendo Santiago. Este pasaje que aparentemente está fácil de entender, vamos a adentrarnos en él para ver al menos 2 enseñanzas que Santiago nos está dando aquí con esto que acabamos de leer. Y la primera de esas enseñanzas es la siguiente: la oración forma parte del ADN del cristiano. Cada ser humano tiene un ADN único, especial, que nos identifica. La oración tiene que ser parte de nuestro ADN espiritual. No se concibe a un creyente que no practique la oración. Miren lo que dice Santiago 5:13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. La oración es un acto de santo privilegio que nosotros los creyentes tenemos de acercarnos a Dios. Fíjense, usted se ha puesto a pensar cuando usted ora qué está sucediendo, o cuando oramos qué está sucediendo. Nosotros nos estamos comunicando con el Dios creador del universo,
Salvador de este mundo y proveedor de todo lo que tenemos. Con el ser más majestuoso y grande. Lo único que no ha sido creado en este mundo es Dios. Lo demás es creación. Y tenemos acceso directo a Él, directo a través de la oración. Por lo tanto, es un privilegio que tenemos. La palabra afligido significa en este pasaje sufriendo en circunstancias difíciles. Y esta es la misma idea que Pablo expresa muchas veces en algunas de sus cartas cuando hablaba de que él estaba afligido. Generalmente era una aflicción derivada de servir a Dios, de predicar el evangelio. Y Santiago dice, ¿está alguno afligido? ¿Está sufriendo algún problema por ser creyente? Ore. Siempre habrá momentos en los que los cristianos vamos a sufrir. ¿Qué haremos en este caso? Ore. Es lo que está diciendo Santiago. A veces nos ponemos bravos con los hermanos y creemos que estamos pasando la mano por culpa de alguien. A veces le echamos incluso la culpa a Dios. Pero lo que Santiago está queriendo decirnos aquí es que simplemente en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es orar. De hecho, cuando asistimos al capítulo 1, hace rato que pasó esto, del propio Santiago nos dice, en medio de una prueba, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Muchas veces lo que tenemos que pedir, y esto ya lo aprendimos hace unos meses atrás, en medio de una situación difícil como esta que refleja Santiago en este último capítulo, es sabiduría. Pero no queremos sabiduría. A veces queremos otra cosa. Oremos en momentos difíciles. No hay mejor solución para el afligido que orar a Dios. Dice el Salmo 118:5, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad. Los salmos del 113 al 118 fueron salmos que se utilizaban para ser cantados en diferentes etapas dentro de las 3 fiestas solemnes más grandes de los judíos. La fiesta de los tabernáculos, la Pascua y el Pentecostés. Y este versículo, el 118:5 que dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él respondió dándome libertad, formaba parte de uno de esos salmos. Eso significa que en cierto momento, en esa fiesta, toda la congregación cantaba al unísono esto. Y reconocía que Dios, en medio de la angustia, puede, ¿qué cosa? Liberarnos. Por eso debemos orar, porque la oración puede quitar nuestra aflicción si es la voluntad de Dios. Pero la oración también puede darnos gracia. La gracia que necesitamos para soportar la prueba que estamos enfrentando. Y tenemos que tener claro esto. En el mundo secular, usted va a escuchar esta frase. En la vida tenemos que tener 2 habitas. Una para perder y otra para ganar. Para los otros hermanos latinoamericanos, habita es bolsas de nylon. En Cuba se le dice jabas. Tenemos que siempre estar conscientes de que la oración puede ser respondida de acuerdo a lo que esperamos, si nuestra petición coincide con la voluntad de Dios, y otras veces no. Lo cierto es, hermanos, que Santiago no es quien único nos dice que oremos en momentos difíciles. Si usted busca uno de los pasajes más cortos y más conocidos de la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. ¿Y qué significa esto? Significa que usted debe orar en cualquier circunstancia de su vida, en cualquier lugar. Si usted está de viaje en Japón, usted puede orar y debe orar y tiene que orar si es cristiano. Si usted está en China, debe hacerlo igual. Si usted está enfermo, hágalo. Si está sano, ore también. Si usted está trabajando, ore. Si está desempleando, también debe orar. Si usted está alegre, ore. Si está triste, también debe orar. Si usted está enfermo o está sano, tiene que orar. Orar en todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias. Por eso habíamos hablado que la oración tiene que formar parte del ADN del creyente. Es incompatible que existe un corazón, un cristiano que no ore. Como mismo entendemos que no puede existir un jardín sin flores, o de qué sirve un bus sin chofer. Tiene que haber un chofer para poder manejarse, si no, no funciona. Un creyente sin oración es imposible de creer. Y Santiago lo deja bien claro. Si alguno está en los momentos más difíciles, si está afligido, ore. Daniel, dice la Biblia, no Daniel el ministro de oración, sino Daniel el de la Biblia, el profeta, que oraba ¿cuántas veces al día? 3.
Él supo que una vez se hizo una componenda contra ellos, Estaban ahí los chivatos en Babilonia que daban al pecho también. Eso no es cubano nada más. Hacía 2000 años, miles de años atrás ya están. Le fueron a dar la orden con el chisme al rey. Óyeme, Daniel no hizo caso al edicto que se dictó. Mira, debe ir preso porque está orando a su Dios y con las puertas abiertas y todo. ¡Qué fresco! Él sabía en cierto momento que la situación estaba mala. Él sabía que podía costarle mucho. De hecho, le costó ¿qué cosa? Ser lanzado al foso de los leones. Pero Dios lo salvó. Jonás tuvo que orar del vientre de un pez. Una de las oraciones más locas de la Biblia. Desde el lugar más incómodo, más complicado y más inaudito del universo, Jonás oró a Dios. Eso se llama orar sin cesar. El propio Cristo, siendo Dios, mantenía constantemente su comunicación con el Padre Celestial, robándole horas al sueño y yéndose a lugares apartados, orando sin cesar. Santiago simplemente nos reafirma que la oración forma parte del estilo de vida del creyente. Debemos orar en la aflicción. Y me llama la atención que dice, si alguno está alegre, cante alabanza. Y usted dirá, bueno, pero eso no es orar. Cuando usted va al contexto judío, los judíos cantaban las alabanzas en los cultos, en las ceremonias. Y esas alabanzas tenían una característica especial. Y era precisamente que eran oraciones de acción de gracia. Ellos oraban, pedían, a veces se vestían con sacos, ¿se acuerdan? Con silicio, y se arrodillaban, lloraban, se echaban cenizas por arriba en señal de luto, de sufrimiento, de estar pidiéndole algo grande a Dios. Pero otras veces cantaban, y esas canciones, esos salmos que nosotros vemos que todos tenían música y todos eran cantados de una manera tremenda por el pueblo o individualmente, no eran más que oraciones de acción de gracia. O sea, estaban tristes y rogaban y pedían a Dios. Estaban alegres y cantaban dándole gracias a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo. Sencillamente, Santiago nos dice una vez más, cristianos, creyentes, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, hay que orar, orar, orar y orar siempre. Una frase anónima ha quedado en mi corazón y me gusta leerla y quiero que se queden con ella en sus corazones. Y dice así: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. ¿Te escuchas esto? Luce un poco cómico esto. Reflexiona. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. A veces caemos en crisis espirituales donde solo oramos cuando necesitamos algo de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo usted se sentiría si un supuesto amigo suyo cada vez que se acerque a usted es para pedirle algo? Vamos a ser sinceros. ¿Usted nunca ha visto esto? Ahí viene fulano, dile que no estoy, que eso es una tiñosa tremenda seguro. Ese viene a pedirme algo o hacerme un cuento, nada bueno viene, dile que no estoy. Nos pasa. Qué triste es que alguien que diga ser tu amigo solo se acerque a ti para pedirte y pedirte y pedirte y pedirte, para traicionarte, fallarte y pedirte y traicionarte y fallarte y pedirte. Y muchas veces así nos comportamos nosotros con Dios. Pecamos, caemos en pecado, tenemos un problema, nos acercamos a Dios, le pedimos, Señor, ayuda. El pueblo de Israel cayó en ese ciclo miserable. Así debe sentirse Dios con nosotros. Sin embargo, Dios es tan misericordioso. Hay veces que nada más le pedimos y le pedimos. Pues si nada más nos acercamos a Dios cuando estamos en problemas espiritualmente. No estamos orando como vemos y no estamos practicando la oración como parte de nuestro ADN espiritual. Así como un hijo mantiene la relación con su padre, la comunicación con su padre estando enfermo o sano, Dios quiere que nosotros, sus hijos, estemos en constante contacto, en oración con Él. Siempre cuando escribo al chat, escribo una frase que dice, mantengámonos de rodillas buscando el rostro de Dios en actitud constante de oración. Esto es lo que dice la Biblia. Un cristiano sin oración está en problema. Y Santiago parte de esta gran verdad para entonces entrar al centro de este pasaje
Y es la segunda gran verdad, hermanos. Debemos orar con fe por los enfermos. Orar con fe por los enfermos. Habíamos visto que una de las grandes verdades respecto a la sanidad es que hay veces que usted ora con fe y no es la voluntad de Dios que el enfermo se sane. ¿Cierto o falso? A usted, levante la mano el que ha experimentado eso alguna vez. A mí me ha pasado. Usted ha orado por fe y de pronto la persona incluso puede ser que haya fallecido. A todos nos ha pasado, o no se ha curado, o todavía no ha sucedido. Está esperando. Eso puede suceder, porque Dios tiene otros planes que no coinciden quizás con los nuestros. Pero hay una realidad, y es que si deseamos ver sanidad a través de nuestras oraciones, tenemos ineludiblemente que orar con fe. Escuche esto. Cuando nosotros vamos a la salvación, a estudiar la salvación, nos encontramos que nosotros somos salvos ¿por qué? Por la gracia de Dios. Nosotros no podemos alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, ¿qué cosa es la fe? Es la respuesta humana ¿a qué? A la gracia de Dios. Mi pregunta ¿es la fe lo que nos salva? No, porque la fe nuestra no alcanza para justificar nuestros pecados. Es la gracia de Dios que nos cubre. Pero la fe es la respuesta mínima que el hombre puede dar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos. Y aquí es claro que debemos tener fe a la hora de orar por los enfermos. Y muchas veces es nuestro primer gran problema. No tenemos fe a la hora de orar. Pero quiero leer el pasaje nuevamente para refrescar algunos puntos interesantes. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, este es un pasaje bien interesante. Es un pasaje quizás un poco desconcertante si lo leemos por encima. Caramba, hay algo aquí que no me da la cuenta. Por eso estuve hablando al principio sobre ciertas verdades que son referentes a la sanidad y están en la Biblia, para ir armando entonces nosotros nuestra doctrina sobre este tema. Comencemos adentrándonos en este pasaje. El enfermo debe hacer llamar a los ancianos de la iglesia. Fíjense, no son los ancianos los que están yendo por su propia voluntad. Hay una persona sabedora de su situación, sabedora de su enfermedad. De hecho, ¿por qué está llamando a los ancianos? Porque quizás es tan grave la enfermedad que está pasando que ni siquiera puede ir a la iglesia. Está pidiendo a los ancianos que vayan. Él está convaleciente, está en cama. Se supone que sea una enfermedad grave, fuerte, difícil. Y llama a los ancianos de la iglesia. ¿Los ancianos quiénes eran? ¿O quiénes son? Los líderes de la iglesia. Se asocia la palabra anciano con pastores, con líderes, con hermanos maduros, con creyentes fuertes espiritualmente, líderes de la iglesia, consagrados. Esos ancianos van a enfrentar una situación especial con un hermano que está delicadamente enfermo. Pero me llama la atención, ¿para qué llama a estos ancianos a este hombre? Para que oren por el enfermo y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y aquí viene el primer stop en esto. Yo recuerdo cuando era niño que un día estando enfermo, con una crisis de migraña muy grande, llegó mi abuelita, mi abuela materna, con un poquitico de aceite. De haberse lo robó a mi mamá porque el aceite estaba muy escaso en aquel entonces. Un poquitico de aceite. Y me echó un poquito de aceite aquí, me ungió y oró conmigo. Y recuerdo que ella me dijo esta frase. La Biblia nos dice que unjamos a los enfermos con aceite y que oremos con él, con el enfermo. Yo me quedé impresionado. Yo criado en un hogar bautista tradicional. Primera vez en mi vida que alguien me ungía con aceite. Ahora me doy cuenta que se refiere a este pasaje cuando mi abuela me dijo esto.
Los ancianos orarán por el enfermo y lo ungirán con aceite en el nombre del Señor. Y aquí es interesante ver el aceite. ¿Por qué el aceite? ¿Esto es algo mágico? ¿Qué significa aquí el aceite? ¿Por qué en este caso se habla de orar por los enfermos y ungirlo con aceite y en otros casos no? ¿Qué nos está queriendo decir aquí Santiago? El aceite, según los eruditos, tiene 3 significados en la Biblia. Uno, en el Nuevo Testamento, el aceite significaba la acción y la presencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Por lo tanto, puede ser una de las implicaciones de este aceite. A lo mejor significa como una especie de simbolismo de que el Espíritu Santo está actuando en ese enfermo. También el aceite se usaba mucho en situaciones rituales, en ritos. Recuerden que a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas, ¿con qué se ungía? Con aceite. Cuando se iba a inaugurar algún santuario se usaba aceite. Cuando se quería consagrar algún utensilio se usaba aceite. El aceite tenía también una especie de carácter místico religioso. Pero hay un tercer uso, un tercer significado, y que la mayoría de los teólogos coinciden que este es el que encaja aquí, en este pasaje, y es que el aceite también tenía características medicinales y terapéuticas. El aceite era una de las medicinas más famosas y más utilizadas en esta época. Por lo tanto, se cree que esta unción con aceite no era más que una especie de masaje que se daba, confiando en que el aceite era terapéutico. ¿Y por qué creemos que este pasaje es de esta manera? Se interpreta así porque la clave está en una palabra y es en la palabra aleipo. Esa palabra que nosotros leemos como ungir en español, hay 2 palabras que se pueden traducir, al menos 2 en griego, como ungir en español. Una es aleipo, que no es más que la unción con matices terapéuticos o medicinales o seculares. Y otra es la palabra crio, que se usaba cuando la unción, cuando se ungía el aceite con motivos religiosos. ¿Ok? La palabra que se usa aquí, curiosamente, es la de la acción secular del aceite, medicinal del aceite. Indudablemente Santiago está queriendo decir, miren, esto es una costumbre terapéutica que se tiene. Unjan con aceite, denle un masaje con aceite a este hombre, pero en el nombre ¿de quién? Del Señor. Habíamos visto que Dios puede sanar como Él entienda, a través de la medicina, por manera sobrenatural, o a través de nuestros propios cuerpos. Aquí simplemente Santiago está diciendo, vayan y unjan con aceite en el nombre del Señor. Den un masaje terapéutico. El aceite puede ser utilizado por Dios en esta oración para que sane a este enfermo, pero en el nombre del Señor, porque sea como sea, el poder no radica en el aceite, sino ¿en qué? En Dios. Y esto es algo que debemos tener bien claro. Hay veces que algunos cristianos tienen cargo de conciencia. ¿Qué hacer? ¿Oro y no voy al médico? ¿Usted nunca le ha pasado eso por la cabeza? A veces uno duda, bueno, ¿yo tengo fe o no? ¿Por qué voy al médico entonces? Oro y si voy al médico. Bueno, pues déjenme decirle que Cristo aprobó muchas veces esto. El propio Pablo, como ya les dije, le dijo a Timoteo, hey, toma vino que es bueno para tu problema estomacal. ¿Dudaba Pablo de Dios? No. Simplemente entendió que en ciertos casos Dios utiliza también la medicina para esto. Me llama la atención que después que estos ancianos oran por este enfermo, lo ungen con aceite en el nombre del Señor, depositando toda su confianza en Dios, dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe. ¿Qué cosa es la oración de fe? No es una oración que mandan los ancianos a repetir al enfermo. Ora ahí, a ver, repite con fe esto. No. Era la oración que los propios ancianos hacían por ese enfermo. Ellos oraban con fe, con una fe verdadera, fuerte, genuina. Wow. Hermanos, sin fe es imposible esperar un milagro de sanidad. Y vuelvo a repetir, a nosotros no nos corresponde sanar a las personas porque no tenemos el poder para eso. Si no, nosotros no acudiéramos a Dios. ¿Por qué acudimos a Dios? Porque necesitamos algo de Él. No podemos. Somos seres miserables, pecadores, finitos, que no tenemos ningún poder. De hecho, nuestra propia vida no nos pertenece.
cuando Dios quiere llevarnos, lo va a hacer sin pedirnos permiso, porque Él es soberano. La oración de fe sanará al enfermo. Debemos recordar que habíamos dicho que esto no es una fórmula mágica. Yo llego, oro por el enfermo, lo unjo con el aceite y automáticamente, ¡wow!, se levantó. No, aquí Santiago lo que está queriendo decirte, ora y hazlo con fe. Puedes utilizar el aceite como medio medicinal o terapéutico, pero recuerda que al final tienes que darle la gloria a Dios, porque en el nombre de Dios es el nombre en que debes orar, y es Dios quien hace el milagro o quien no lo hace. Es Dios quien decide qué va a suceder con ese enfermo. En este caso, el enfermo se va a levantar, wow, y va a sanarse porque oraste con fe. Y ahí es donde tenemos que nosotros entonces decir, wow, ¿estoy orando con fe realmente? Muchas veces nos desalentamos cuando llevamos un poco de tiempo orando por algo o por alguien. Y eso nos pasa muchas veces cuando oramos por algún enfermo. Tenemos una lista tan larga que de pronto a mí me ha pasado a veces en el chat. Vamos a orar por Juanito, que se va a operar mañana. Estoy orando por Juanito. Pero en esa misma noche también pido orar por Pedrito, por Marita, por Guillermina y por Josefa. Y yo sigo orando por Juan porque fue el primero que pidieron en el día. Pero ya, de aquí a 4 días, ya se está orando por 500,000 de personas. Y si yo no apunté el nombre de Juan, posiblemente a los 10 días ya no estoy orando por Juan. O de pronto me acuerdo, ay, déjame orar por Juan. Ya ahí sería algo intermitente, no estoy siendo constante, pero además no estoy experimentando fe. Si no oro por él, ¿qué fe voy a experimentar? Pero aparte también podemos tener falta de fe porque nos desesperanzamos, nos desesperamos. No tenemos paciencia. No por gusto, Santiago toca este tema. Escuchen esto. Y anteriormente había acabado de tocar el tema de la paciencia. ¿Se acuerdan? En otras palabras, Santiago enlaza la paciencia con la oración. Y está diciendo, tengan paciencia. Si habíamos visto que como Job debemos tener paciencia para recibir bendiciones, tenemos que aprender a ser pacientes, perseverantes y a orar con fe para poder recibir muchas veces respuesta a nuestras oraciones por sanidad para alguien. Dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo he sentido a veces de parte de Dios, no siempre, déjeme aclararlo, pero algunas veces he sentido la convicción cuando voy a orar por alguien de que Dios va a sanar a esa persona. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? Levante la mano. A mí me ha pasado. Y estoy seguro que a lo mejor no nos acordamos, pero ha pasado. Y no estoy hablando de una corazonada. A veces lo espiritual y lo emocional está muy cercano y nos confundimos. Eso pasa, ¿eh? Estoy hablando de una convicción genuina que Dios pone en el corazón y te dice, esa persona va a sanar. Como también he recibido, no muchas veces tampoco, la convicción de que esa persona no se iba a sanar. Y Dios me dijo, predícale, porque no me conoce y va a morir. Y así sucedió. Yo hubiera sido un hipócrita si hubiera orado por sanidad por esa persona, porque Dios me dijo, pero mire, eso fue algo clarito, una de las pocas veces que Dios me ha dicho, no pierda tiempo, directo al grano, que se arrepiente y busque a Cristo. 24 horas después el hombre había fallecido. Y esta oración de fe surge y termina en el propio Dios. El propio Espíritu Santo pone esa convicción en nosotros. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. No nos preocupemos por el resultado, preocupémonos por orar con fe. Puede ser que Dios tenga otros planes para esas personas, pero sin fe no podemos esperar un milagro de Él. Me llama la atención que dice, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Y usted dirá, pero no lo entiendo, ¿va a ser perdonado su pecado por una oración? No, volvamos nuevamente a la teología sobre este tema. Tenemos que entender que quien único puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. ¿Por qué quisieron acusar a Cristo una vez de blasfemo? Porque Él le dijo a varios enfermos, te perdono. ¿Quién eres tú si solamente Dios puede perdonar pecados? Cristo era Dios, por supuesto, era el Mesías, por eso podía hacerlo. Tenemos que entender que aquí quien le otorga el perdón de pecado a esa persona enferma no es la oración de los ancianos.
es Dios. Porque se supone que este hombre, cuando llamó a los ancianos, y ya estamos en otro caso, fíjense que en este caso, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Hasta ahora estamos bien, habíamos visto unos enfermos que no estaban siendo víctimas de su enfermedad debido a un pecado. Pero ya Santiago va un poco más allá aquí y dice, bueno, y si esa persona ha pecado, ya ahí entonces caemos en otro caso. En el caso de una persona que está en cama sufriendo una enfermedad debido a un pecado. ¿Se acuerdan que habíamos visto que hay muchos casos así en la Biblia? Pues aquí parece que había algunos casos. ¿Ustedes se acuerdan que Santiago escribió a estas iglesias porque había muchos problemas entre los miembros? ¿Se acuerdan cuánta mundanalidad había en el corazón de muchos de estos hermanos? Los ricos discriminando a los pobres, otros estaban haciéndose, hartándose de todo el dinero que tenían, personas que estaban haciendo acepción de personas. Había mucho pecado latente y muchas guerras, muchos problemas. Santiago sabía que en esas iglesias había mucho pecado encubierto y no confesado. Y él sabe que Dios no tolera el pecado. El hecho de que este hombre le pidiera a los ancianos que fueran a su casa era precisamente, ya estamos hablando de alguien que había pecado, para confesar su pecado, para que intercedieran ante Dios, porque solo Dios es quien puede perdonar pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se sobreentiende que esta persona enferma que sabía que por su pecado estaba sufriendo enfermedad, llamó a los ancianos, entre otras cosas, para confesar su pecado después que se lo había confesado a Dios. Porque los ancianos no pueden perdonar pecados, solo Dios. Esta gente estaba tan contrita, tan humillada y sabían por qué causa estaban enfermos. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Jonás? Cuando Jonás estaba en el barco de la tormenta huyendo de Dios, y que el capitán le dijo a todas las personas, oren a sus dioses para ver si hay alguna solución, porque esto está malo, la tormenta está arreciando, esto se está al hundir. ¿Qué convicción tenía Jonás? De que esa tormenta era por causa de quién? De su pecado. Y en cuanto le dijo al hombre, écheme a mar, que lo echaron a mar, ¿qué sucedió? Todo en calma. Era el pecado de Jonás el que estaba trayendo la tormenta. Muchas veces en la vida de los creyentes o en nuestras propias vidas, esa tormenta física que estamos viviendo puede ser producto de un pecado. Ya lo habíamos visto al principio. Y en este caso hay que confesar el pecado a Dios. Cuando el pecado es lo que te está trayendo esa enfermedad, indudablemente hay que cortar de raíz el problema. Y es el pecado. Siempre el pecado ha sido el gran problema del hombre y muchas veces es el problema de las enfermedades. Por eso Santiago da un consejo profiláctico. Él dice, miren, antes de que pase todo esto, lo mejor que ustedes pueden hacer es practicar como iglesia constantemente, ¿qué cosa? El orar unos por otros y el confesarse los pecados unos a otros. Y usted dirá, bueno, eso quiere decir que todo lo que yo haga mal ahora tengo que confesárselo a Marbeli. Mira, Marbeli, yo hice esto y esto. No, eso es lo que quiere decir este pasaje. Cuando nosotros pecamos contra Dios, muchas veces estamos pecando también o estamos dañando a otra persona. Les pongo un ejemplo. Ahora yo comienzo a mentir contra Delvis y levanto calumnia contra Delvis. El primer dañado en todo esto es Dios, porque Dios es santo. Delvis no, Dios sí. El primer afectado, el primer dañado, el primer herido aquí es Dios. He pecado contra Dios. Pero hago una pregunta. ¿También no he cometido una falta contra Delvis? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Se acuerdan cuando el hijo pródigo regresó a la casa? ¿Cuál fue su frase? Padre, he pecado contra el cielo, Dios primero, y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, pero yo te pido que tú me recibas como a uno de tus jornaleros. Es lo único que te pido. Estoy humillado. He reconocido mi error. Perdóname. Por eso Santiago manda a orar unos por otros. Es lógico entender, confesarnos los pecados unos por otros significa, cometiste un pecado contra un hermano, ve y confiésale tu arrepentimiento. Pídele perdón. Dios te perdonó, Él te va a perdonar.
y trata de resarcir el mal que le hiciste. Eso es un punto clave. Hay personas a veces que quieren arrepentirse de dientes para afuera. Lo he experimentado. Vienen a pedirte perdón para quedar bien contigo, para que aparentemente después no digan que no lo hizo, pero a la hora de la verdad no te perdonaron. Por supuesto, tú no eres nadie para no tocar tu perdón, porque al final tú no conoces su corazón, no eres Dios para poder juzgarlo. En cierto momento, un día Pedro se acercó a Cristo y le dijo: Señor, ¿cuántas veces de perdonar a mi hermano que constantemente viene, comete el mismo error y vuelve? ¿Y qué le dijo Cristo? Hasta 70 veces 7. O lo que es lo mismo, cada vez que venga a perdonarte, tu parte, a pedir disculpas, mejor dicho, a pedir perdón, tu parte es otorgarle perdón. Dios sí sabe cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones. Nosotros no podemos saber si la persona que viene a pedirnos perdón o disculpas está verdaderamente arrepentido. Lo que tenemos que hacer es confiar y perdonarlo. Y Santiago dice: debemos confesar los pecados unos a otros. Usted se ha puesto a pensar cuántos problemas se habría ahorrado estas iglesias a las que Santiago le escribió si cada vez que había un problema entre cada hermano se hubieran puesto de acuerdo, se hubieran arreglado, se hubieran confesado los pecados unos a otros y se hubieran perdonado unos a otros. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos o nos podemos evitar nosotros si hacemos lo mismo? Por eso es que estas epístolas están tan vigentes. Los mismos problemas de esas iglesias 2000 años atrás los estamos enfrentando nosotros ahora con otro disfraz que Satanás pone. Pero es lo mismo. La envidia, los problemas, las calumnias, las mentiras. Están atacando nuestras congregaciones, están atacando nuestra familia, están atacando nuestras vidas. Por eso Santiago termina diciendo que debemos orar unos por otros. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago está tratando de resumir lo que ha enseñado hasta ahora. La oración del justo. ¿Qué entendemos por alguien justo? Quizás usted pueda creer que la palabra justo viene de aquel que ha sido justificado, ha sido declarado justo por Dios. Hemos sido justificados por Dios. A pesar de ser pecadores, somos tratados como no pecadores. Dios nos perdonó y hemos sido justificados. Pero aquí en este pasaje es mucho más que esto. La oración del justo implica no solo que una persona haya aceptado a Cristo, sino que en ese momento que ore, esa persona esté a plena comunión con Dios y esté obedeciendo la palabra de Dios. Hay muchos hijos de Dios rebeldes. Hay muchos hijos de Dios que ya tienen el sello del Espíritu Santo. Hay muchos hijos de Dios que han conocido a Dios, pero están viviendo en rebeldía. Y esa persona no puede esperar, no puede aspirar a que haga una oración de fe, porque no está viviendo la vida que ese Dios al que le está orando quiere. Y es lo que Santiago está queriendo decir. Una persona que verdaderamente sea un hijo de Dios y que a su vez esté sirviendo a Dios, esté obedeciendo a Dios, buscando de Dios, tendrá en la oración un arma súper poderosa y eficaz. Porque, hermano, y aquí viene gran parte de este sermón, mientras más nos acerquemos a Dios, mientras más busquemos a Dios, más Él dirá a nuestros corazones qué pedir y cómo pedir. Les pongo un ejemplo. Llevo casado, ¿qué edad tú tienes, Samuelito? 16, 17 años, un año más. Esto es un chiste, mi amor. Yo sé cuánto llevo casado, ¿ok? Voy a cumplir 18 años de casado. Dios mío, esta semana. 6 de agosto. Regalo. ¿Dónde estoy? Yo estoy seguro que ya yo conozco a mi esposa mucho mejor que cuando nos casamos. De hecho, ella me tiene unas miraditas a veces. No estoy hablando de las miradas románticas. Estoy hablando como, ya yo sé que lo que viene para mí es un tornado, categoría 8. Ya yo sé que lo que me quiso decir fue: no hiciste lo que me dijiste, o mira que te lo dije. Ya hay un conocimiento tremendo. Llevamos 18 años viviendo juntos. Mi mamá nos conoce, mi papá, muchísimo a sus 3 hijos. ¿Por qué? Porque vivimos con ellos alrededor de 20, 20 y pico de años en su mismo techo. Y cuando usted conoce a alguien bien, ya sabe cómo piensa esa persona. Llevándolo al plano espiritual, cuando nosotros conocemos bien a Cristo, nos acercamos más a Él, sabemos perfectamente
qué pedir y qué no pedir. Y dice la propia palabra que el propio Espíritu Santo nos va a ayudar en pedir lo correcto, porque muchas veces no sabemos pedir. De hecho, el propio Santiago anteriormente en su epístola que dijo, pedís pero pedís mal, y muchas veces no reciben porque no saben pedir. Cuando el mundo es lo que está en nuestra mente y en nuestros corazones, no vamos ni siquiera a saber pedirle a Dios lo que conviene. Y por lo tanto muchas veces oramos por la sanidad sin tener fe y sin en realidad estar nosotros a plena comunión con Dios. Y Santiago al final, esta es la gran enseñanza que nos quiere dar. No te preocupes por lo que va a suceder con ese enfermo, preocúpate por orar con fe, preocúpate por permanecer firme, preocúpate por perseverar en la oración. Dios puede tener grandes planes con esa persona diferentes a los que tienes tú, pero nuestra responsabilidad es orar con fe. Y para esto termina Santiago poniendo el ejemplo del profeta Elías. El profeta Elías, entre las tantas cosas que hizo, entre los tantos milagros que Dios hizo a través de él, fue que oró y en 3 años y medio hubo una sequía tremenda en Israel. A tal punto que ya no había hierba ni para los animales. Pasado 3 años y medio, Dios le dijo a Elías, ve a donde está el rey Acab y dile que va a llover. Y después que Dios puso esa confianza, esa seguridad en el corazón de Elías, fue que Elías fue a donde estaba Acab y le dijo, Dios va a mandar la lluvia que tanto has esperado. Y dice la Biblia que se arrodilló y oró. La oración de fe. Él sabía que Dios iba a cumplir lo que le había dicho. Él estaba orando al seguro. Y a veces nosotros tememos orar al seguro. A mí me ha pasado muchas veces. Mi incredulidad a veces me ha matado. Y es real. Dios quiere que oremos con fe. Pero primero tenemos que entender que la oración tiene que formar parte de nuestro ADN, de nuestro diario. Orar sin cesar. Para que entonces podamos orar con fe por sanidad para los enfermos. Mientras más cerca estemos de Dios, más escucharemos su voz y más estaremos conformes con el resultado. Yo sí puedo decirles algo. No desmayemos. Sigamos orando con fe por los enfermos. Tengamos paciencia. Acerquémonos en el trayecto más a Dios. Confesemos nuestros pecados unos a otros cuando cometemos esos errores para evitar que pueda venir enfermedad a nuestra iglesia debido a un pecado. No tengamos miedo en reconocer nuestros errores. Oremos unos por otros. ¿Cuántas enseñanzas en este pedacito nos da Santiago? ¿Cuántos problemas, Iglesia Alcance Miami, podremos evitarnos si ponemos en práctica esto? Quiera Dios que, aun cuando la lista de enfermos crezca también nuestra fe. Para nosotros poder entonces, a la manera de Dios, enfrentar esta situación. Al fin y al cabo podemos decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el creyente no existe la muerte espiritual, porque desde una vez que aceptamos a Cristo, tenemos asegurado la presencia de Cristo eternamente en nuestras vidas. Y esa es la mayor de las ganancias que podemos tener. Usted puede vivir enfermo en este mundo, pero garantizar la vida eterna. Usted puede tener la salud de hierro, vivir 100 años sin haber cogido nunca un catarro y ir directo al infierno de fuego, separado para siempre de Cristo. Qué terrible. Quiera Dios que podamos entender esta gran lección y que podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Que la oración corra por nuestras venas, que forme parte de nuestro diario vivir en las buenas o en las malas. Y que entonces la oración de fe pueda surtir efecto por esos enfermos por los que vamos a orar. Mantengámonos cerca de Cristo, mantengamos obedientes al Señor para poder orar con la fe que el mismo Dios pondrá en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga y quiera el Señor que sea este mensaje de gran bendición y de aplicación para nuestras vidas. Terminamos alabando a nuestro Dios como comenzamos. Antes de terminar, quiero, en lo que se van poniendo los muchachos, quiero recordar que el domingo que viene estaremos Dios mediante alabando a nuestro Dios igual. Recuerde que hay que reservar culto 10 de la mañana, 12 del día, los 2 cultos, por favor, seamos responsables y reservemos.
para que no exista algún caos, algún problema. Seamos disciplinados. Si usted quiere ofrendar ahora físicamente, aquí tenemos este buzón habilitado para eso. Si quiere seguir haciéndolo online, puede ir a alcancemiami.com y ahí va a haber el procedimiento en la página oficial. Y nada, simplemente nos gozamos en que usted haya estado aquí. Ha sido tremendo gozo. Queremos nuevamente reiterarle nuestros saludos a las visitas. Dios quiera que haya sido un buen tiempo. Pero recuerden, sobre todas las cosas, no hay nada como alabar al Señor, como venir a adorar aquí a su casa en comunión con los hermanos. Así que terminamos alabando al Señor. Ernestico, el diácono de nuestra iglesia, está sintiéndose un poco mal, está pidiendo oración. También queremos anunciar que este miércoles será el sepelio del hermano Carlos Luis, un joven que estuvo visitando nuestra iglesia, falleció esta semana. Oremos por su familia, lo necesitan. Si usted quisiera también ayudar económicamente para su sepelio, hay un sitio habilitado, después me puede ver, una cuenta habilitada para esto. Lo van a necesitar su familia. Ha sido algo tremendo. Ore por sus hijas, por su esposa y por sus familiares. Y bueno, oremos con fe por estas necesidades y sigamos adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a alabar al Señor. Abre mis ojos. Queremos contemplar, Señor, tu hermosura, tu majestad, tus maravillas. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero ver y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo,
santo, santo, santo, yo quiero verte. Dile, abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Sí, Señor, tú eres santo, santo, santo. El único y verdadero Dios al que hemos venido a adorar en este día. Gracias por tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque hemos recibido palabra tuya, Señor. Ahora te rogamos que podamos ponerla en práctica en nuestra vida, Señor. Y esta semana que comienza, como cada domingo, te rogamos, Señor, tu presencia esté en nosotros y con nosotros, a donde quiera que vayamos, Señor. Que tú bendigas y protejas a nuestras familias, Señor, a nuestra iglesia, a toda nuestra congregación, de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que contamos con tu cuidado, tu protección. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes en su casa. Muchas bendiciones.